Salvete omnes, ¿cómo están? Oiga, más tardes. Espero que les haya gustado. Tremenda canción de Bob Marley. De hecho, siempre que veo, ay, ¿cómo se llama esta película? Una película de Soy Leyenda, me impacta porque justo es la canción que canta con su perrita, no me acuerdo cómo se llama. Pero como afuera el mundo es un caos, ya no existe humanidad aparentemente, y como siempre le canta esa canción de Bob Marley a su perrita. Es cine, en efecto es cine. Pero bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí se escucha? Porque si no estoy hablándole a la pared, ¿verdad? Espero que sí. Vale, gracias, Ivette. Y bueno, gracias, Luna. Y bueno, el día de hoy tenemos nuestra última sesión, la cual va a ser un tanto distinta. También por eso estaba haciendo un poquito de tiempo. Esta sesión no va a ser la típica cátedra en donde de repente llego. Ah, ¿eran vampiros? Hay unas teorías bien interesantes en torno a Soy Leyenda, ¿no? Que hay dos finales y quién sabe qué. Hace un tiempo escuché que iba a salir la dos. Bueno, el día de hoy no va a ser una sesión catedrática meramente, sino más bien me encantaría que participáramos en una especie de debate, de charla, como lo quieran llamar. Para ello, tengo ahí un material preparado. Así que, sin más, déjenme compartir pantalla. Ah, también me tardé porque ya se estaba reproduciendo aquí otra música. Y aquí lo tenemos. Ahora sí. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que este curso de estoicismo haya sido de su agrado hasta este momento y que esta no sea la excepción también. Y vamos a hablar el día de hoy de un debate. Vamos a crear un debate, una charla interesante en torno a ello. Pero, como es costumbre, vamos a iniciar con una cita, esta vez un poco más larga y del buen Marco Aurelio. Dice así, en primer lugar, no te confundas, pues todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal y dentro de poco tiempo no serás nadie en ninguna parte, como tampoco son nadie Adriano ni Augusto, emperadores romanos. Luego, con los ojos fijos en tu tarea, indágala bien y teniendo presente que tu deber es ser hombre de bien y lo que exige la naturaleza del hombre, cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo solo con benevolencia, modestia y sin hipocresía. Pues bueno, ahí está la cita del día de hoy del buen Marco Aurelio, el cual, como habíamos mencionado, pues siempre tiene reflexiones en torno a la muerte y todas estas cuestiones que de repente pueden perjudicar. Un segundo, creo que me están pidiendo el enlace. Déjenme enviarlo porque no vaya a ser que me digan, no, es que te pedí el enlace y no me lo mandaste y por eso no me conecté. Un segundo, un segundo. Ah, según yo, es este. Aquí está. Bueno, listo. Gracias. Bueno, pues ahí está la cita del día de hoy y vamos a hacer un breve resumen antes de pasar a lo que tenemos que pasar, ¿no? Ya mencionamos desde la sesión uno que el estoicismo como tal es fundado por Zenón de Sitio, que también es inspiración de Diógenes de Sinope y pues, personajes históricos como Sócrates y muchos otros filósofos. También mencionamos que de Zenón de Sitio íbamos a dar un salto de a un aproximado de 100 años, en donde no íbamos a abordar a autores como Crisipo y algunos otros del estoicismo medio, y nos íbamos a ir directamente al estoicismo tardío, en donde los principales, más que pioneros, eran Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. De Séneca, pues abordamos esta cuestión de la moralidad, de el cómo un imperio, en este caso Roma, se podía dirigir de una manera perfecta, como lo hizo Séneca,
a través de la filosofía del estoicismo y que hubo abundancia, hubo muchas cosas productivas en esa época. También vimos después que Epicteto fue como el ejemplo a seguir de estoico porque era un esclavo y él siempre fue esclavo. Ya después cuando fue liberto no tenía como que esa codicia. Y justo Epicteto es el parteaguas entre Zenón, Séneca y Marco Aurelio porque todos ellos tenían esta opulencia, provenían de lugares ricos o tenían cierta capacidad o cierto capital económico para poder hacer lo que quisieran y Epicteto pues era el parteaguas a ello, ¿no? Era la excepción a la regla. Y finalmente hablamos de Marco Aurelio, en donde veíamos cómo la muerte estaba muy presente en su vida, ya sea cotidiana o en su vida en general, y también cómo esto influía en las reflexiones en torno a la vida del estoico. Esto por mi parte, pues la sesión pasada también comentábamos con René cómo la lógica estoica poco a poco fue transmutando hacia la ética, o más que transmutar, fue optando por valores prácticos como la ética, y veíamos cómo concebían a Dios, por decirlo de alguna manera, por decir la esencia creadora, la esencia divina, cómo tenía es parte racional perfecta, por decirlo de alguna manera. Y esto influye de otra forma en ay, ¿cómo se le dice? En el albedrío. En el albedrío, en la toma de decisiones y en lo que no depende del albedrío, que los estoicos denominan pues las cosas ajenas a ellos, ¿no? Entonces todo esto nos da un compendio, un saber clásico de más o menos cómo es que el estoicismo era concebido. También hablamos un poco de Musone y Rufo, de algunos otros autores que por ahí andaban, que tenían ciertas vertientes, de cómo también el estoicismo se va a influenciar o viceversa ante el cristianismo, que también era algo muy sonado en esa época y demás. Bueno, este es un resumen en donde abordamos principalmente a Zenón de Sitio. A Crisipo como tal no lo abordamos, pero también si les interesa más sobre el estoicismo, sepan que Crisipo es un autor muy querido y muy reconocido en el estoicismo. También Crisipo es top también, solo que aquí ya no nos dio tiempo de hablar de ello. También hablamos de la fuerte influencia cínica que tenía. Nos saltamos el estoicismo medio cuando tiene su primer contacto con Roma y nos fuimos directamente a cuando ya está como tal bien establecido en Roma. Y aquí va a estar Séneca, Epicteto, Marco Aurelio. Se va a convertir más en una ética personal, un tanto espiritual, una terapia para el alma, una búsqueda de la ataraxia, menos lógica y más física, más práctica, y pues por ende va a desembocar en los manuales de vida que al día de hoy pues son muy famosos y muy reconocidos. Bueno, ese es el resumen del estoicismo clásico que vimos en este curso, pero ¿qué pasó después? ¿Cómo fue que el estoicismo llegó a ser lo que es en la actualidad? Para ello, damas y caballeros, les presento la sesión 4, la cual es del origen a la actualidad. Lo vamos a titular como interrogativa. ¿Es el declive del estoicismo lo que estamos viviendo actualmente? Y para esto vamos a hablar específicamente de una vertiente que si bien se inspira por muchas otras vertientes, pues a veces, usualmente, por decirlo de otra manera, recurre al estoicismo. Y esta es la filosofía Red Pill, ya lo comentaremos más adelante. No sé si la conozcan, yo no la conocía, yo no tenía ni idea de esta filosofía hasta que me adentré, me eché un clavado en ello. Y bueno, vamos a calentar motores, ya les di algunas pistas, ya les ayudé. Para esto vamos a hacer un examen sorpresa. Vamos a hacer un breve examen en donde si están desde su celular, les voy a pedir por favor que escaneen el código que les voy a presentar ahorita. Y si están desde su computadora o su tablet, pueden buscar directamente el enlace de Kahoot y pues ya lo van a poder ver, ¿va? A ver. Si están desde su celular, les va a ver, déjenme ver. Es que según yo es aquí. Aquí está. Si están desde su celular, busquen este enlace. ¿Ya han hecho Kahoots? Ay, control V, nada más puse V. Control V. Ah, caray.
Ok. Copiar, pegar. Ahí está, ya tenemos a Ingrid. Ah, sí, Ingrid ya ha hecho Kahoots con nosotros también. Y bien, también ya conoce Kahoot. Bueno, para quienes no sepan, en lo que se van uniendo, quienes puedan, en Kahoot yo les voy a presentar las preguntas y ustedes desde su celular, en este caso solo va a ser un verdadero o falso. En este caso, ustedes van a elegir la opción desde su celular nada más. Lo demás se va a presentar a través del Zoom, ¿va? Espero que no dé mucho tema. Ahorita solo se ha podido unir Ingrid. Si pueden, escaneen este código con algún otro dispositivo. Y si no tienen otro dispositivo a la mano, copien, entren al enlace que les puse aquí en el chat y únanse con este código. Ya se unió Sapere Aude, ya se unió Ivette, ya se unió Ingrid. Ingrid fue la más veloz. Y yo me espero. También si están viendo esta transmisión, pues denle like al video. Pues hay que hacer un comercial, ¿no? En lo que se terminan de unir todos y todas. Denle like al video, suscríbanse. Ya saben que eso nos ayuda a llegar muy lejos. Ya se unió Ángel, Sapere Aude, Ivette, Ingrid. No sé si tengas problemas para entrar, Luna. Si no puedes, no pasa nada. Nada más escríbeme para... Pero tampoco es que te esté presionando, ¿verdad? Tampoco te presiones si estás teniendo algún tema. Nada más dime y no pasa nada. Para saber. Yo no me voy a unir. Ahí está. Luna, Ángel, Sapere Aude, Ivette e Ingrid Torrink. Y vamos a hacer una competencia sana, ¿no? Aquí se van a mostrar los resultados al final, pero vamos, es competitividad sana. Vamos a ver qué tanto saben de estoicismo, ¿va? Cada pregunta tiene 20 segundos, solo es verdadero o falso, y aquí ustedes determinarán. ¿Es estoico o no es estoico? Así se titula esto. Dice así, ¿verdad o falso? Los estoicos se preocupan demasiado por dar una buena imagen a los demás. No se las leo, apago mi micrófono y aquí dejo que ustedes hagan la magia. Ándale. ¿Qué pasó ahí? Solo hubo tres respuestas. Vamos, vamos, ánimo, ánimo. Si quieren se las leo por si hay algún tema ahí con que no se vea bien la pantalla o algo, para que sí, justo estoy pensando algo así. Nos dice, no me salen las preguntas. Ok, se las voy a ir leyendo por si no pueden ver las preguntas, ¿va? Ahí les va. Siguiente pregunta, 4 de 15. Dice así, según los estoicos, la ataraxia es una perturbación. Según los estoicos, la ataraxia es una perturbación. Muy bien. Esperemos que no le afecte tanto a Luna esto. A ver, dice, según Epicteto, lo único que podemos controlar es nuestro exterior. Verdadero azul, rojo falso. Según Epicteto, lo único que podemos controlar es nuestro exterior. ¿Qué será? Bien, igual sí. Ahí está, creo que ya pudo contestar. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Venga. El emperador Marco Aurelio quería difundir el estoicismo y por eso escribió sus meditaciones. Verdadero azul, rojo falso. El emperador Marco Aurelio quería difundir el estoicismo y por eso escribió sus meditaciones.
Uf, esa estaba buena, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Los estoicos creían que la voluntad del creador era perfecta y por ello no se preocupaban de lo que pudiera pasar. Los estoicos creían que la voluntad del creador era perfecta y por ello no se preocupaban de lo que pudiera pasar. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Para los estoicos, abandonar la vida por voluntad propia era una opción viable cuando el cuerpo físico se deterioraba. Prueba eufemismo aquí. Para los estoicos, abandonar la vida por voluntad propia era una opción viable cuando el cuerpo físico se deterioraba. Tan buenas estas preguntas, ¿eh? Me quemé la cabeza ahí pensando algo que estuviera bien difícil. Ay, no les dije, conforme pasa se ponen más difíciles. Los estoicos creían que el universo está gobernado por un logos racional y providente. Los estoicos creían que el universo está gobernado por un logos racional y providente. Bien, vamos bien, ¿eh? Ya se puso bueno, ya se puso bueno esto. Ivette anda en racha. Vamos a la 10. Séneca se suicidó y eso lo colocó como ejemplo de un buen estoico. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? 2 y 3. Estaba buena, ¿no? Según yo, esa era de las más difíciles, que era como, ¿qué? ¿Un estoico se suicida? A ver, ya casi terminamos. Epicteto no escribió nada. En realidad fue alguien más quien escribió todo lo que sabemos de él. ¿Será? Epicteto no escribió nada. En realidad fue alguien más quien escribió todo lo que sabemos de él. ¿Quién sabe? Muy bien. Esto está bueno. Esto está bueno. Está reñido entre Ingrid y también entre Ivette. A ver cómo nos va al final. Vamos con todo, vamos con todo. Diógenes de Sinope naufragó y al llegar a Atenas se convirtió en el fundador del estoicismo. Diógenes de Sinope naufragó y al llegar a Atenas se convirtió en el fundador del estoicismo. Uf, uf. Muy buena esa, ¿eh? Cayeron en la trampa. A ver, vamos a la siguiente. El estoicismo originalmente se llamaba senonismo, pero después le cambiaron el nombre. ¿Será? ¿Será cierto o será falso? Muy bien. Uy, hubo ahí un osado, una osada que dijo, esto es verdadero. Ivette, muy bien, Ivette, muy bien, Ivette. Esa era muy difícil, según yo era de las más difíciles. 14 de 15. Sócrates era un ejemplo a seguir para los estoicos. ¿Será? ¿Será que el Sócrates era un ejemplo para los estoicos? 2 y 3. Vamos a ver. No, hombre, creo que el podio ya tiene dueña. Vamos a ver si sí, esta pregunta lo determina. El objetivo del estoicismo es la superación personal. Nada más, nada más. ¿Quién será? 2 y 3. A ver, vamos a ver cómo nos fue. Tercer lugar se lo lleva Ángel con 7.448. Segundo Ingrid con 8.425. Y cha 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 chan, el primero se lo lleva Ivette con 10.321. Pues nada, o sea, esto nada más es una competencia, competitividad sana. Pues no demuestra de ninguna manera
que sabemos más o menos, ¿no? Simplemente es un ejercicio para traer de regreso algunos saberes y aclarar dudas. Justo este es el momento, antes de pasar a lo que sigue, de que si tienen alguna duda con las preguntas que se hicieron aquí, pues las externen para que no se lleven justo esa duda, que no se vayan con que porque ahí era falso, ¿no? En algunas, no sé si cayeron en la trampa, en la jiribilla ahí de que la redacción era medio engañosa. Yo supongo que eso pasó, por ejemplo, en la de Diógenes de Sinope, que decía Diógenes de Sinope naufragó y fundó el estoicismo. Y en realidad no se trataba de Diógenes, sino era de Zenón de Sitio. A lo mejor se confundieron ahí con los nombres, era la intención, pero les doy aquí un breve espacio por si tienen alguna duda, pues es ahora. Ingrid creo que dice que sí al poner su emoji de me divierte. Justo me está preguntando Emiliano si hay sesión, pero como ven, ¿invitamos a Emiliano o no lo invitamos? Ah, no es cierto. Bueno, si no hay ninguna duda, Ingrid dice que todo bien. Si no hay ninguna duda y solo fueron errores ahí de la atención del tiempo, la lectura ahí engañosa y de todo eso, pues podemos proseguir. Que de todos modos, para eso estamos aquí. A ver. Fue la velocidad. Puede que sí, también lo pensé. Dije, a lo mejor 20 segundos son muy poco, pero, pero aún así. Aún así, uno es manchado, ¿no? Y bueno, en el caso de Luna también al inicio no podía ver las preguntas. Pero bueno. Ese ejercicio nada más era para reforzar algunos saberes. A ver, denme un segundo. Vamos a enviar la liga una vez más. Y vamos a pasar a la parte final de nuestro curso, en donde, bueno, para poder hablar bien a detalle de esto, vamos a darle un poco de contexto. Aquí la sesión se basó casi 80% en un artículo que se publicó en la UNAM, me parece. Bueno, era un artículo de la Universidad de la Nación. Tengo yo entendido que es de la UNAM, pero bueno. Este artículo es llamado Marco Aurelio tomó la píldora o cómo la filosofía estoica derivó en superación personal y nos va a ayudar a entender un poco qué ha pasado con el estoicismo en la actualidad. Este artículo se los voy a subir al Classroom por si lo quieren leer en su totalidad para que lo tengan ahí a la mano. Es un artículo de revista, es un artículo muy amable y pues voy a parafrasear algunas de las cosas que en este artículo se postulan para que sepamos más o menos de qué vamos a hablar. Y esto, ya sé que es mucho texto, pero creo que es muy interesante. Y dice así, el estoicismo fue adoptado por comunidades en Internet, las cuales son denominadas Redfield, MGTOW, que son siglas en inglés, que es como hombres que buscan su propio camino, su sendero, algo así, por comunidades incels, que también fueron muy sonadas, creo que el año pasado, por el trágico suceso de lo que pasó en el CCH Sur, y pues también algunas otras más. Resulta ser que estas comunidades son integradas por hombres principalmente, que promueven los roles de género tradicionales, difunden ideas misóginas y mantienen una actitud hostil ante las causas feministas y LGBT. Aquí no nos vamos a meter en polémicas respecto a qué es correcto, qué no, qué está bien, qué está mal. Aquí simplemente vamos a externar lo que está pasando en la actualidad y ya ustedes tomarán su postura o su partido, ¿va? Resulta ser que estos grupos han construido su ideología a través del uso de citas e imágenes de autores como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, ya que en los textos estoicos se encuentran una filosofía que celebra las características asociadas a la noción de masculinidad que les interesa, las cuales son fortaleza, racionalidad y control sobre las emociones. Y aquí ya podemos empezar un poco a plantear qué es lo que está ocurriendo, porque pues sí y no. Alguien que tomó el curso de estoicismo diría, a ver, sí y no. El estoicismo, claro que habla de fortaleza, de racionalidad y control de las emociones, pero parece ser que las cosas se están tergiversando. ¿Qué más nos dice este artículo? Nos habla de la red.
Pill, la píldora roja. Y nos dice, no, justo ahora no recuerdo quién preguntó, pero bueno, el chiste es que le preguntaron a Iván, alguien que se encarga de administrar una página famosa de Red Pill. Así aparece en Facebook. No es la que les voy a presentar, creo que no. Pero bueno, administra una página de filosofía de Red Pill. Y le preguntaron a él, ¿el estoicismo y la Red Pill se parecen? Me explicó Iván. Porque en los dos se habla de la verdad en crudo. La Red Pill te dice las cosas como son, no como te gustaría que fueran. Marco Aurelio decía que siempre hay que ver las cosas tal y como son. Y eso es el estoicismo. Entonces aquí Iván, en otras palabras, está diciendo que la filosofía de la Red Pill se basa en el estoicismo porque ambos son directos, dicen las cosas sin tapujos, sin pelos en la lengua, y al final eso es algo que sacaron de Marco Aurelio. Entonces, esta es una de las maneras que ya empezamos a ver cómo se está adoptando el estoicismo según una corriente moderna. Y por otro lado, bueno, antes de pasar a esto, quiero presentarles aquí, fíjense, yo solo busqué así, filosofía Red Pill en Facebook, me apareció esta página. No sé si es la misma que se está citando en el artículo, pero por ejemplo, aquí me aparece esto, la filosofía Red Pill, conocimiento para desconectarte de la Matrix y para que alcances la excelencia masculina. O sea, justo lo que nos está diciendo esta página es que se va a dedicar a enaltecer la masculinidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo va a hacer? A través de críticas hacia el feminismo, críticas políticas, como lo vemos aquí, en donde pues se defienden de que esta postura filosófica, no sé si sea el mejor término decirlo así, ya me dirán ustedes si sí o si no, pero pues es un tanto, es que tergiversa muchas cosas. Y bueno, yo no les voy a mostrar todo lo que hay aquí, pues creo que no tiene mucho fin. Simplemente quiero decirles que cuando busca, por ejemplo, yo busqué estoicismo, todo lo que se ha publicado con esa palabra en esta página de la filosofía de Red Pill, pues me aparece, por ejemplo, una recomendación de un libro de estoicismo, me aparece, por ejemplo, una cita que no dice de quién es, no dice ni siquiera de qué libro es, solo dice el dolor y el sufrimiento sacarán a relucir la verdadera identidad de un hombre que hasta ahora no sabía quién era ni de lo que era capaz, ¿no? Seguramente no la dijo ni Séneca, ni Marco Aurelio, ni Epicteto, pero pues aquí ya dicen que esto, pues es estoicismo, ¿no? Por otro lado, pues aquí vemos más citas que evidentemente no tienen ningún autor clásico, pero que ellos dicen que son referencias estoicas. Y ya aquí el debate se pone más picante porque seguramente han escuchado hablar de personajes, íconos como el Temach, que también hablan respecto a ¿cómo le dicen? El control de las emociones, y muchas de estas cosas. Repito, yo no voy a decir quién está mal, quién está bien, eso ya ahorita lo comentarán ustedes con algunas preguntas que traigo ahí a colación. Pero todo esto está tomando cada vez más fuerza. Pues, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vemos cada vez más filosofías modernas, por decirlo de alguna manera, contemporáneas, como la filosofía Red Pill? Porque, pues, hay quienes dicen que todo esto devino principalmente en la pandemia. Resulta ser que también el artículo dice que Iván, el autor de alguna de estas páginas de Red Pill, se basaron en el estoicismo en la pandemia, porque en esa época hubo pues muchos decesos, hubo mucha incertidumbre en tanto a qué está pasando con la vida y todas esas cosas, y pues justo hubo un boom en la venta de textos como las Meditaciones de Marco Aurelio o las cartas Consolaciones a Marcia de Séneca, en donde se vendieron, creo que de 100,000 que se vendían al año, se vendieron millones de estas obras. Y resulta ser que a raíz de la pandemia, el estoicismo tomó mucho auge, mucha fuerza, porque pues es una filosofía práctica que te ayuda a ver el futuro de una manera distinta. Y esto nos lleva a la segunda parte del debate, en donde vamos, no todo es la red pill, el temach, los incels y todas estas cosas, sino que también llegaron autores, llegaron, por no decir oportunistas,
en donde de repente te salían con publicaciones como esta, que es Estoicismo Cotidiano de Ryan Holiday. Ryan Holiday, fíjate, fíjense, es un autor que fue citado también por Iván, a quien le preguntaron, ¿qué autores estoicos te gustan más? Y él dijo, así a primera instancia está Marco Aurelio, Seneca y Ryan Holiday. Uf, puro ícono aquí, puro rockstar, por mencionar algunos. No digo que ya haya leído todos de ellos, todo de ellos, pero son los que sus ideas me gustan más. Y resulta ser que Ryan Holiday es un personaje criticable, porque vamos, eso es lo que pasa en su vida actualmente. Es alguien que a quien se critica mucho porque, va, a empezar, ni siquiera estudió filosofía. Ryan Holiday es un mercadólogo estadounidense que vende libros de estoicismo. Y a él en una entrevista se le preguntó que qué opinaba respecto a las críticas que se le hacen. Y él dijo, el estoicismo es una filosofía diseñada para las masas. Y si tiene que simplificarse un poco para alcanzar las masas, que así sea. ¿Qué pasa con Ryan Holiday? Ryan Holiday tiene en este libro que tiene tres, creo, de estoicismo, los cuales los ha vendido, son muy vendidos, créanme, son muy vendidos. Porque en este libro de estoicismo cotidiano pone una reflexión estoica por cada día del año. Por ejemplo, 1 de enero pega una cita de Marco Aurelio y ya después la desglosa, ¿no? Y por ejemplo, pone 1 de enero, cita, que el arte de la vida se asemeja más al arte de la lucha que al de la danza, Marco Aurelio. Como podemos ver, la vida es, y ya empieza a explicar todo eso. 2 de enero, una cita de Picteto y la desglosa. Y uno dirá, a ver, ¿esto nos beneficia para conocer citas estoicas? Sí, pero por otro lado, recordemos el objetivo de Ryan Holiday, que simplemente es vender. No es que directamente él se preocupe por pensar filosóficamente o por hablar sobre filosofía. No, no, no. Él dice, a ver, el estoicismo se puede vender, pues hay que venderlo, ¿no? Y esto ha devenido cada vez más en entender y concebir los libros de Holiday como autoayuda. Y es ahí, perdón, que desemboca actualmente el estoicismo como algo vinculado directamente a la autoayuda, a la superación personal y todas estas cosas que cada vez vemos más apegadas al estoicismo porque ese es el enfoque que se le ha dado cada vez más fuertemente hablando, ¿no? Y bueno, Holiday pues entra en este debate, pero también quisiera decir que no todo es malo. Por ahí también les voy a subir esta charla. Está Massimo Pligucci, no, Piglucci, nunca sé pronunciarlo bien, me disculpan por eso. Pero Máximo, él tiene una charla, él es doctor en filosofía, bueno, estudió primero biología, me parece, y de biología al ser licenciado en biología, se pasa, no sé si sea licenciado en biología, pero bueno, estudió biología y ya después estudió una maestría, perdón, una maestría en filosofía. Y bueno, Pligucci, siempre me trabo en el nombre, tiene un texto que es titulado Cómo ser estoico. Este sí no les puse diapositiva. Y ese es un buen texto. Si estamos comparando, no sé, autores como Holiday y Máximo, por no decir el apellido, si estamos comparando estos autores, pues obviamente yo le recomendaría más a un contemporáneo, pues Cómo ser estoico. Y también su charla en BBVA está buenísima para que la chequen por, por traer a colación autores que no sean clásicos y que nos hablen desde un punto crítico, objetivo, realista de lo que es la filosofía estoica. Porque de lo contrario vamos a caer en lo que está pasando con estas páginas incels o de la Red Pill. Entonces, este debate pues apenas es el inicio. Yo lo traje a colación porque creo que es necesario tener ambos polos. No todo es malo, también hay autores que se han esforzado por ello. Y pues bueno, vamos a pasar entonces a la sesión ya como tal. Como les dije, esta sesión no es tanto para una cátedra, sino para hablar respecto a esto. Y fíjense, la primera pregunta es, simplificar una filosofía como el estoicismo para hacerla accesible al público. ¿Es una traición a la tradición o es una forma legítima de mantenerla viva?
¿Qué opinan ustedes? Ahí les dejo el chat para que escriban lo que gusten, si quieren abrir sus micrófonos, si quieren simplemente reaccionar, todo es válido en esta sesión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sea válido traer nada más fragmentos como lo hace Holiday y decir, a ver, es que esto es lo que necesita la sociedad? La sociedad no necesita leer todo el Meditaciones de Marco Aurelio, no necesita ir y leer a Séneca directamente. La sociedad solo necesita leer los preceptos más importantes del estoicismo y entenderlos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que sea una traición a la tradición? ¿O creen que sea algo válido para mantener viva la filosofía estoica? Está buena esa pregunta. A mí me hizo pensar. ¿Qué opinan? A ver, aquí está el chat ya. Aquí está. Nos dice Ingrid para abrir debate. Todo el debate que se haga aquí va a ser sano, ¿eh? Nadie va a ser funado, funada, ni nada de esas cosas. Dice, creo que se vale hacer resúmenes y de allí al que le interese ya puede estudiar más. ¿Es una opción viable? Nos dice Ingrid, pues es válido, ¿no? Yo creo que es válido hacer resúmenes. ¿Qué opinan? ¿Creen que sí sea válido llegar y decirle a alguien que quiere saber del estoicismo? No leas directamente ahorita a Epicteto, ahorita lee a Máximo cómo ser un estoico porque seguramente te va a servir a ti que te acaban de despedir, por dar un ejemplo, ¿no? Yo creo, Ingrid, que también es válido. En ese sentido, que siempre y cuando, yo creo, siempre y cuando te presenten a un autor, mm, o sea, literalmente al autor, es válido y no pase, según yo opino, no pase como en estas, según citas estoicas, donde ni siquiera hay un autor, ni siquiera hay una fuente ni nada, y te dicen que eso es estoicismo. Yo creo eso. A ver, Ivette levantó la mano. Adelante, Ivette. Sí, gracias. Pues como tú dices, es una pregunta, ay, perdón, es que no puedo hablar bien. No te preocupes. Se me escucha un poco raro, pero es que tengo aquí un problema en mi boca. Ok. Eh, sí, como tú dices, es una pregunta interesante. Yo creo que las dos partes de esta pregunta son los dos extremos. Y creo que los dos extremos no habría que evitarlos. Me explico, o sea, el decir que es una traición a la tradición me parece un tanto elitista, ¿no? De clásico, de que, tú no sabes, pero si tú no has leído a Marco Aurelio, ¿qué vas a saber, no? O sea, algo así como lo que se dice del arte, ¿no? Pero si eso ya está choteado, ya Van Gogh todo el mundo lo conoce, ¿no? Pero, eh, pero bueno, ¿y qué tiene de malo que todos lo conozcan, ¿no? ¿Por qué tiene que ser solo para expertos, para entendidos? O sea, ¿por qué tendríamos que haber leído absolutamente todo para decir, bueno, sí, ya, yo no traiciono a la filosofía? O sea, es una manera un poco, no elitista, o cómo se puede decir eso, eh, clasista o de, de conocimiento, ¿no? Alguna manera de discriminación. Y por otro lado, el agarrar pedazos y decir, bueno, pero yo lo estoy haciendo para todos, para que todos lo conozcan. Ok, lo entiendo, ¿no? O sea, una manera de democratizarlo, pero ¿quién decide qué cosa es importante y qué no, no? O sea, como una introducción creo que está bien, pero siempre siendo eh, sincero con el público y decir, a ver, esto que yo te estoy ofreciendo es solo una introducción y es una idea, o sea, es un resumen que yo hice, ¿no? Es de acuerdo a mi perspectiva, que yo considero que esto es importante y lo otro no. Ahora que si te quieres adentrar, pues ya es de cada quien y yo creo que ambos es válido, ¿no? También, pero ser bien sinceros y decir, a ver,
no me creas, no me creas. Yo te estoy exponiendo esto, no me creas a mí, vete a las fuentes, ¿no? O sea, creo que yo lo vería así, como ninguna de las dos obviamente perfecta. Nada. Wow. Muchas gracias, Ivette, porque justo me pusiste a pensar muchas cosas. Y es que, ¿qué pasa? Hace poco también se hizo viral, por decirlo de alguna manera, un video de Sapere en donde decía libros para empezar a leer filosofía y libros para no empezar a leer filosofía, ¿no? Y eso es bien interesante porque ocurre justo esto. Cuando uno empieza a leer filosofía, ¿qué le dicen a uno, no? No sé, empieza por el banquete, no sé, por decir algo, ¿no? Empieza por los diálogos de Platón, empieza por metafísica, ¿no? No sé. Como desdeñando lo que existe actualmente, ¿no? Que sea el mundo de Sofía, por decir un ejemplo también, que sea, no sé, es que justo no me vienen muchos títulos justo ahora. Pero aquí la cuestión es esto. En cuestiones culturales, artísticas, humanísticas, siempre se divide en dos polos. Y es increíble cómo hay quienes son como más conservadores y dirán, es que eso ya no es filosofía. La filosofía viene de Occidente. La filosofía nació en Europa, nació en Grecia, este eurocentrismo que siempre genera tema. Y al grado se ha llevado esto de que dicen, pues es que en México no hay filosofía. En México no existe la filosofía. En Europa muchas veces sigue perviviendo esta idea de que de este lado no hay filósofos ni filósofas, porque va a empezar la filosofía es de allá, ¿no? Y pues si lo traemos al tema del estoicismo, pues sí genera como que mucho ruido, porque es, a ver, Ryan Holiday, que no estudió filosofía, que es un mercadólogo, vio potencial en las meditaciones de Marco Aurelio. Y dijo, bueno, quizás esto directamente no le llegue a todo el mundo, pero si lo simplificamos, puede que sí. ¿Y no es acaso lo que está haciendo Holiday, que es vivir de la filosofía, lo que los filósofos muchas veces quisieran? Y nuevamente la pregunta nada más es para abrir debate. Porque, a ver, si eso es lo que estamos buscando, quienes nos licenciamos en humanidades, ¿por qué lo criticamos, no? ¿Por qué criticar, por ejemplo, en el caso de Mi Mundo Clásico, criticar su humor o su manera tan absurda de abordar temas tan complejos como lo son la episteme y la ataraxia estoica y la apateia? ¿Por qué lo hace así? Seguramente Mi Mundo Clásico no entiende que estos son preceptos tanto más complejos. Dejo el debate ahí. Repito, yo no estoy diciendo quién tiene la razón, quién está bien y quién está mal. Solo estoy mostrando cómo se extrapolan las ideas, justo lo que decía Sibeti, que con lo que estoy de acuerdo, y de repente pensamos que o es uno o es el otro. O somos conservadores o somos unos libertinos que nos ponemos a hablar sin saber de qué estamos hablando cuando se trata de filosofía, ¿no? Entonces ese tema es interesante y yo también concuerdo en que ni una ni otra. O sea, hay que tener como... Es que bueno, eso yo ya se lo adjudico más a la didáctica, a la pedagogía, que ellos siempre han contribuido a tener distintas visiones de ver el mundo. Y bueno, ahorita abordamos esto después de la participación de Emiliano. Adelante, Emiliano. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Un poquito bajo, pero sí, sí te escuchamos. A ver, eh, Ahí está bien. ahí está mejor. Sí. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, solamente quería aportar unas pequeñas ideas y si bien todos podemos adentrarnos en este gran y profundo mundo de la filosofía, yo creo cuando ya te vas profundizando, vas adentrándote en los temas y vas viendo que más allá de las ideas hay un trasfondo de un modelo de vida, ahí creo que empieza
hay un punto de inflexión, yo creo, para cualquier lector, empiece ya a involucrarse más en una concepción de vida específica, sea quien sea su pensador. Oh, no, creo que lo sacó, ¿verdad? Justo estaba hablando y no sé si se le fue la conexión. Vamos a esperar un momentito en lo que viene. Bueno, en lo que viene, justo estaba poniéndole mucha atención. En lo que viene, fíjense, yo creo que esta visión tan conservadora de lo cultural, de las humanidades, sí genera un problema. Y, bueno, sí, adelante, Ingrid, no sé si vas a comentar algo. Solo para decir que, o sea, sí estoy como de acuerdo justo con Ivette, ¿no? A veces que la gente queramos ser como tan puristas y a veces es como solo mamonería, ¿no? De que, yo sí lo he leído y lo entiendo, porque a lo mejor yo lo puedo leer, pero la verdad es que muchas veces no entiendo, aunque esté en español, o sea, Sí. simplemente es como de, creo que le da muchas vueltas a las cosas y por eso al menos yo sí, o sea, a mí sí me gusta, ¿no? Como a veces leer estos resúmenes porque siento que obtienes la esencia sin hacerte tantas bolas. Insisto, ya si después te gusta, pues ya puedes ir y leer y decir, o sea, lo que quiso decir de todo este párrafo fue esto, ¿no? Y ya lo entendí, porque a lo mejor uno lo lee, e insisto, yo, o sea, pues no, a veces no les entiendo qué tratan de decir. Entonces, por eso a mí sí me gusta que se simplifiquen las cosas y cuando ya algo de verdad digo, pero a ver, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ya lo leo así, lo complejo y lo original, pues ya te das cuenta a lo mejor de otras cosas, ¿no? Pero para empezar, siento que sí ayuda mucho que sea como amigable. Uy, ese tema está interesantísimo. Y bueno, antes de comentarlo, ya regresó Emiliano. No sé, Emiliano, si quieras terminar tu idea porque no sé si te sacó Me, o pasó algo. me marcaron, estoy conectado mediante el celular y me marcaron por teléfono y apreté para contestar y entonces parece ser que me saca automáticamente la sesión. Lo bueno es que ya pudiste regresar. No sé si quieras, ahora sí, exponer tu idea. Sí, ya iba de hecho a concluirla y el punto es que eh, ya cuando empiezas ya a meterte duro con la filosofía, encuentras que tienes un modelo de vida. Sí, tienes una metafísica que te respalda, una epistemología que te sustenta, una ética. ¿Ahí me escuchan? Sí. Pero al final es un modo de vida, un modelo de vida que ves la vida de los filósofos y muchos dieron su vida por estas ideas, ¿no? Sacrificaron muchas cosas por decir, escribir y pensar y actuar, perseguidos, pero en fin, a lo que iba era que quieras profundizar o no, hay también, si quieren esto y les gusta, se saben o sabrán que es como un algo que si bien no te puede generar dinero per se, a priori, las ideas te modifican la forma de pensar y la forma de actuar, ¿no? Te obligan a cambiar de pensamiento, entres por donde sea en resumen eso en sus vidas, pero al final de cuentas vas a encontrar como diversas respuestas que en muchos lados no puedes encontrar. Eso era. Ah, creo que también tiene mucho sentido y lo voy a hilar un poco con lo que comentaba Ingrid, en donde fíjense que generalmente nos impacta. Yo creo que también tiene mucho que ver con cuestiones socioeconómicas, hablando al menos en mi caso, en donde cuando uno no tiene el suficiente bagaje cultural por la cuestión económica o la cuestión social, obviamente se ve como
se siente inferior, repito, es mi caso, me sentía muchas veces inferior a quien sí tuvo la oportunidad de conocer tal museo, de conocer igual, no sé, de viajar a Roma directamente y conocerla, de conocer tal idioma y leer desde el idioma original a tal autor. Y eso genera una brecha en donde de repente dices, a ver, yo no podría, no sé, en ese entonces, leer a Séneca en latín, ¿no? Y eso a mí automáticamente me pone en una situación, según yo, inferior, porque así lo sentía. Pero cuando uno se da cuenta, justo como lo decía quizás Ingrid, que hay maneras de aproximarte a ese autor sin llegar quizás forzosamente por el alemán, por el latín, por el griego, el idioma en el que hayan escrito, y poder familiarizarte con sus ideas, eso no demerita ese saber, justo con lo que decía Emiliano, ¿no? Al final, yo creo que la filosofía, si bien por el modelo económico que tenemos, que es capitalista, no te da como tal ese recurso de que yo pienso y por lo tanto genero, sino que es, a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Qué tanto puedes producir y por lo tanto vas a generar? Si la filosofía no te va a ayudar directamente a ello, indirectamente sí te cambia el bagaje de una manera increíble y no concibes la vida igual. No concibes la vida igual una vez que sabes que, no sé, que Marco Aurelio murieron muchos familiares y que por eso su reflexión en torno a la vida es muy fría, muy directa y te dice todo el tiempo, te vas a morir, no importa quién seas, no importa qué hagas, te vas a morir. Y entonces eso tiene más sentido y por ende significa en mi vida, lo asumo y digo, claro, da igual cuántos seguidores tengas en TikTok, en Instagram, da igual cuántos títulos tengas, da igual cuántas cosas hagas, te vas a morir, me voy a morir, ¿no? Y entonces es cuando la filosofía quizás no directamente me está dando un trabajo, por decirlo de alguna manera, pero sí me está ayudando a entender mi realidad, ¿no? Y justo eso nos ayuda a pasar a la siguiente pregunta, la cual es, cuando el estoicismo se presenta como herramienta para el éxito o la productividad, ¿se está reinterpretando creativamente o se está perdiendo su sentido original? Justo lo que ya estábamos como comentando ahorita, ¿no? A ver, si el estoicismo se va a presentar como, hola, yo soy el estoicismo y te funciono, más bien, y funciono para que tú tengas control de tus emociones y seas un gran gerente, o funciono para que aunque no tengas ganas de ir al gimnasio, hagas ejercicio o funciono para que si tienes alguna enfermedad no te deprimas y puedas seguir adelante con tu vida. O sea, se está reinterpretando eso es que pierda su sentido original. O sea, ver el estoicismo desde un lente del gimnasio, desde un lente del trabajo, desde un lente de la medicina, desde un lente de estas vertientes filosóficas como lo son la Red Pill y todas estas cosas, si se les... Yo creo que sí se pueden llamar filosofía, ¿no? Pero bueno, eso de reinterpretarlo es sacarlo de su sentido original. O sea, originalmente el estoicismo que era. Entonces aquí les dejo esta pregunta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que reinterpretar el estoicismo creativamente es hacer que pierda su sentido original? Presentarles un video en TikTok y que tenga una voz de IA y que tenga ahí la escultura de Marco Aurelio también hecha en IA y que se escuche una voz que diga, yo, Marco Aurelio, puedo enseñarte cómo ser suficientemente productivo. ¿Hacer esas cosas es perder el sentido original del estoicismo o está bien? Porque, bueno, más que está bien, porque no queremos irnos a un polo o al otro. ¿O es una manera también buena de hacerlo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan respecto a ello? Está buena esa, ¿no? Está bueno ese debate. Creo que salió otra vez este Emiliano. Adelante, Ivette. Sí, bueno, opino muchas cosas, pero bueno, voy a tratar de mantenerme Adelante, tú, neutral. adelante. O sea, a mí en el momento que me ponen productividad ya me empieza a dar un poco de escozor, porque sí, o sea, el hecho de que ocupen lo que sea
para la productividad, o sea, me pone muy mal, ¿no? O sea, quitarle el valor a las personas, quitarle su vida y su tiempo nada más para, para que otros ganen tengan la plusvalía, ¿no? Las ganancias. Bueno, eso ya es otro tema, del capitalismo. Pero bueno, pero sí tiene que ver, o sea, sí me pone un poco mal, o sea, por ejemplo, estás enfermo y le dices a tu jefe, me siento enfermo, me voy a mi casa. Oye, ¿y por qué no te tomas una pastilla? Sí, Oye, ay, mira, aquí tenemos aspirinas, aquí tenemos sí, paracetamol, aquí tenemos Red Bull. O sí. sea, o sea, y entonces ahorita te dan pastillas para la mente. Ay, que ya no quieres ir a trabajar. Nada de eso. Aquí tenemos unas ideas que te van a ayudar para que puedas ir a trabajar aunque no quieras. Entonces, bueno, sí, sí creo que, que están, bueno, no digo que esté mal, pero a mí me pone un poco mal el hecho de pensar que lo usen una vez más para utilizar a, a las personas. Ujú. Pues sí, pues, ¿qué más? Así como seguir explotando. Uy, Ujú. gracias, Ivette. Igual Bueno, tengo. tengo otras ideas, pero ya ahí Ahorita, le paro. ahorita. No, está bien, está bien. Solo traigo tres preguntas también para que se extrapolen también en ellas, ¿va? Ujú. También quiero comentar mucho en torno a ello, pero después de Ingrid. Adelante, Ingrid. Pues yo siento que si no hay como alguna otra herramienta o alguna otra como filosofía que pueda justamente enfocarse hacia el éxito o hacia la productividad y por eso están tratando de hacerlo desde el estoicismo, pues a lo mejor no está mal. Como yo no sé de filosofía, pues no sé si exista otra que sea como más adecuada, ¿no? Sin sacar de contexto como el pensamiento original. Pero creo que, pues como los tiempos cambian y ya las situaciones son diferentes, ¿no? Creo que sí se vale que se reinterprete siempre y cuando esté dentro como del marco general de esa filosofía. Gracias, gracias, Ingrid, porque fíjense que justo lo que voy a partir con lo que decía Ivette, justo lo que comentaba también me hace pensar mucho, y es que cuando hablamos de productividad, si lo vemos desde el término etimológico, estamos hablando de productos, en donde nosotros los seres humanos dejamos de ser un ser, válgala, humano, racional, que siente, que piensa, que existe y que por tanto es. No, no, no. Nos dice, tú eres un producto, eres un número más dentro de el mecanismo que hace funcionar a la moneda, a la economía, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que el estoicismo se empieza a asimilar como si fuera una guía para ser más productivo. Vuelvo a lo mismo. El estoicismo se plantea o se vende para que seas productivo, productiva, para que no te detengas a sentir tristeza, no te detengas a sentir depresión, no te detengas a sentirte mal, porque no, un estoico adecuado es aquel que se antepone ante las situaciones. Y sí, pero no. El estoico, la estoica, son personas que saben que tienen emociones y que se detienen a asimilarlas y que interpretan qué tanto pueden cambiar de ella y qué tanto no. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo? Justo que se está dando el tema ahorita. El capitalismo fagocita cualquier cosa que sea fagocitable. Y entonces al ver al estoicismo ahí como una corriente práctica, yendo un poco a lo que decía Ingrid, una corriente filosófica práctica que de repente con sus matices se puede adecuar al contexto laboral para decirte, oye, aquí en el trabajo vamos a hacer un taller de coaching y en ese taller tú vas a aprender a cómo manejar a cierto número de gente a través de el uso adecuado de las emociones. Imagínense, tantito de estoicismo, tantito de lenguaje corporal, tantito de programación neurolingüística, y ahí vamos echándole al costalito todas esas cosas, ¿y en qué termina? En que ya sí es estoicismo, pero no, porque ya no estamos hablando de la ataraxia,
de la imperturbabilidad, de la asimilación de la realidad, de los valores morales. Ya no estamos hablando de eso, ya solo estamos tomando algún factor ahí como las emociones o un factor más psicológico y se pierde un poco de vista esto, ¿no? Entonces yo creo que, justo como lo decía Ingrid, si el capitalismo encuentra otra corriente filosófica que sea fagocitable, la va a absorber. Y eso por no decir el epicureísmo, que también era algo muy, muy sonado en esta época. Y por decirlo de otra manera, el epicureísmo centraba la atención en el goce de las cosas, ¿no? Que también de repente puede ser extrapolado y decir los epicúreos eran los que solo se la pasaban de fiesta en fiesta y demás, pero pues sí, pero no, ¿no? Entonces eso está muy interesante. Vamos a leer la los comentarios que tenemos aquí. Y Beth nos dice, bajo la premisa de que mayor productividad siempre es mejor, claro, ¿no? Siempre nos dicen eso, ¿no? El que logra producir más es más exitoso, más exitosa. Si tú logras titularte a los 21 años, vas a ser mejor. Si lo vas a hacer a los 30, a los 40, no, ya mejor no lo hagas. Esa es una visión muy capitalista de la vida, ¿no? Nos dice que entre más rápido y mejor puedas producir, es óptimo, es lo ideal, ¿no? No te tardes en la vida, no vienes a la vida a pensar. Es más, la productividad actualmente se vende como que si tú tienes un día de descanso estás mal, ¿eh? No, no, tú te sientes, te deberías sentir mal si un día de tu vida no produces. Perdón, con estos temas de repente me aloco mucho. Y nos dice Ingrid, siento que podría ser como cuando la iglesia también tomó conceptos también del estoicismo. Creo que cuando se utiliza solo para sus propios medios no es correcto. Claro, concuerdo totalmente en eso que comentas, Ingrid. Creo que el problema no es que asimilen el estoicismo, sino que el problema es que asimilan lo que les conviene del estoicismo, como ha ocurrido con la filosofía de la Red Pill, ¿no? Y bueno, aproximándonos ya hacia el final de la sesión de hoy, tampoco quiero que me escuchen aquí como un loquito del centro que nada más está ahí gritando con su megáfono cosas que la gente pasa y dice, ¿qué le pasa a ese chavo, no? Pues no, no quiero eso. Vamos a leer la última pregunta, ¿no? Dice, si Epicteto o Marco Aurelio vieran el estoicismo que circula hoy en redes sociales y libros de autoayuda, ¿lo reconocerían como su filosofía? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a imaginar que Epicteto, Marco Aurelio, Séneca tienen Instagram, tienen Facebook, tienen TikTok, siguen vivos y de repente ven estas publicaciones, ¿no? ¿Qué creen que Ah, opinarían ellos? no puedo levantar mi mano porque me conecté desde el celular y no sé dónde buscarlas. Pero Ah, no te preocupes, sí, Ingrid, adelante. sí puedo opinar. Yo creo que Marco Aurelio, como él sí quería justo que se popularizara, diría, bueno, pues es mejor que nada, ¿no? Ok, ok. Yo tengo ahí un punto de vista, no sé si decirlo de una vez, no sé si alguien más va a agregar algo, pero yo no sé si comentarlo una vez. Sí, dilo, dilo y A ver, y ahorita para darles comento también un también. poquito de tema. Yo creo que yo creo que les daría un poco igual. A Epicteto, a Marco Aurelio y Séneca, yo creo que les daría igual. Porque para ellos todo lo que pasa fuera de uno, pues es indiferente, ¿no? Siento que a lo mejor ven una publicación, no sé, extrapolada como esta filosofía de la Red Pill, y creo que les daría un poco igual. Para ellos sería como, "Mm, pues eso no es estoicismo, o eso es estoicismo, no sé, pero es algo que yo no puedo controlar, ¿no? Entonces creo que les daría igual. Porque hace poco vi en Instagram justo una publicación que decía, Marco Aurelio, te extrañaremos porque hubieras odiado TikTok y los coachings, ¿no? Pero creo que un verdadero estoico no se influencia por eso. Es como, es externo a mí, es indiferente a mí, no puedo controlarlo, ¿no? Y yo creo que incluso les pudo haber llegado a pasar algo similar en la antigüedad, que alguien hubiera dicho, es que el epicureísmo está difamando al estoicismo, es que el epicureísmo se parece al estoicismo, y creo que ellos hubieran dicho algo así como, pues no puedo hacer nada, ¿no? La famosa experiencia de Sócrates, a quien sí admiraban mucho, era de que, oye, Sócrates, es que están hablando de ti, es algo bueno, es algo malo, me da igual.
Si es algo malo, ¿por qué lo tengo que saber? Si es algo bueno, no me interesa lo que la gente opine de mí. Si es algo cierto, pues da igual, es algo cierto. Y si es algo falso, ¿por qué tengo que saberlo, ¿no? Entonces, la opinión que tenían los estoicos en tanto a lo ajeno era como que muy indiferente. Recordemos la experiencia de este Zenón de Sitio con sus lentejas, que se preocupaba mucho por el qué dirán. Y los cínicos le enseñaban que el qué dirán es lo que menos importa. Nos dice Ingrid, por lo que nos contaste de él, siento que era un tipo como Buda, como muy zen. Justo, ¿no? Yo también siento que René de Jesús Solorzano no ha dicho nada, pero tampoco quiero obligarlo a hablar. No quiero meterle ni presión ni a René, ni a Luna, ni a quienes andan por acá que escriban o que nos digan algo. Yo espero que estén bien, porque tampoco sabemos qué es lo que pasa detrás de la cámara. Espero que estén bien y que no estén enojados por lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo creo eso. Yo creo que no, no haría nada. Ni siquiera emitirían un tweet al respecto. No sé qué opinan ustedes. Eh, yo puedo decir Adelante, algo. adelante. Yo creo que serían los primeros en, en tener su página de Facebook, de YouTube, sí, o sea, y de hacer debates públicos, ¿no? A ver, sí, esto sí, así pensamos, y seguir haciendo la filosofía como la conocen ellos, y ya, ¿no? O sea, los que quieran ver, los que quieran aprender, adelante, los que no, pues no, y ya, ¿no? Como tú dices, un poco indiferente ante las otras, ante lo que pasa exteriormente, ellos siguen con lo suyo, con su camino, con su filosofía, y ya creo yo. Sí, y justo creo le doy un punto a lo que estás diciendo, porque recordemos que Zenón de Sitio rompía el paradigma, algo que nos decía René en la primera sesión. Zenón de Sitio dijo, yo voy a dar la plática, la cátedra, no sé cómo decirlo, yo voy a abordar estas cuestiones filosóficas en público para la gente que pase, a diferencia de las escuelas filosóficas que existían, como en la Academia de Platón y todas estas que son muy sonadas, ¿no? Entonces, eso justo nos da una idea de que ellos sí o sí hubieran creado su canal, hubieran creado su página y hubieran justo generado estas reflexiones, ¿no? Estas ideas en público, ¿no? A ver, esto es la vida no influye en tal cosa, ¿no? Y me imagino que muchas veces periódicos amarillistas los hubieran tratado de criticar y ellos simplemente daban vuelta a la página y seguían, ¿no? Yo siento que también hubiera pasado eso. Y pues nada, ¿no? René nos dice, es que ando en la calle y hay mucho ruido. No me digas eso, René. Entonces, pues mira, ya nos puso aquí algo. Dice Luna, pienso que estarían cambiando mentes y abriendo los ojos ante tantos cambios, tecnologías, etcétera. Y se encontrarían con muchas personas que comparten con su manera de pensar. Eso me recordó a Jim Carrey, que también actualmente es muy sonado su caso porque no sé si vieron esto que se presentó en público y que no sabíamos si era Jim Carrey o no era Jim Carrey. Y la gente decía que no, que era una máscara. Entonces empezaron a surgir todas estas especulaciones en donde Jim Carrey de repente decían, pues es que ya lo mataron, ya no es Jim Carrey, ya es alguien más, ¿no? ¿Y por qué decían esto? Porque decían que Jim Carrey era o es, no sé cómo decirlo, una persona muy abierta, muy despierta, que se la pasa cuestionando la realidad, cuestionando estas ideas de la Matrix y todas esas cosas, de cómo todo es una simulación, una manipulación y demás. Y entonces, ¿qué dice la gente? Pues al gobierno, a las élites no les conviene, entonces se deshicieron de Jim Carrey. Creo que eso pasaría con los estoicos si actualmente estuvieran entre nosotros. Pensarían mucho como nos ayudarían justo con lo que dice Luna, a despertar, a abrir, a entender muchas nociones de la realidad, y no solo los estoicos, cualquier doctrina filosófica, pero pues es algo que no conviene. Y menos al modelo del que ya habíamos estado hablando y todas las cosas que hemos mencionado, pues es algo que no conviene. O sea, lo que conviene aquí es dejar de molestar con tanta crítica, con tanta reflexión
y centrarnos en generar, en la productividad, ¿no? Y pues bueno, y también tenía muchos haters, principalmente tenía muchos haters. Nos dice Luna que le tocó terapia. Ah, miren, René e Ivette levantaron la mano. Yo creo que vamos a cerrar con esas dos participaciones, salvo que alguien más quiera añadir algo. Cerramos con lo que nos diga René y después Ivette, ¿va? Adelante. Hola, perdón, es que ando en la calle y hay mucho ruido y muchas distracciones. Ya me moví a un lugar un poquito más cómodo. Este, híjole, hay mucho de dónde cortar, pero, por ejemplo, la pregunta anterior de la reinterpretación, eh, toda filosofía se reinterpreta a la luz de su época, ¿no? Sin embargo, tampoco hay que yo creo que hay una diferencia entre reinterpretar y tergiversar la filosofía, ¿no? Ujú, Entonces, me acordé mucho de pues creo que es muy anecdotario esta parte de la historia de la filosofía, en donde vinculan a Nietzsche con el nazismo, ¿no? Porque parece ser que la hermana de Nietzsche se vinculó con un nazi en los albores del partido nazi y quiso meter o ahí reinterpretar, ¿no? O tomar ahí unos apuntes de su hermano que justamente hablarán del superhombre, de la raza alemana, del nacionalismo y que debían de purificar la sangre. Entonces, si uno lo ve desde esos lentes, dice, pues claro, Nietzsche, toda su filosofía es nazi, ¿no? Por eso no la leo, ¿no? Entonces, pero no, obviamente no, no fue así. A lo mejor en una época muy oscura de su vida, escribió unas líneas ahí medio raras, ¿no? Pero toda su filosofía no circula en ese ámbito, ¿no? Entonces, creo que ahora lo que está pasando es algo, pues algo parecido, ¿no? Reinterpreto o tomo fragmentos de autores estoicos que me sirvan para justificar o darle mayor legitimidad a las nuevas ideologías que están circulando en redes, sobre todo, y en ujú. el ámbito público, ¿no? Casos como tú habías mencionado del chavo que se metió a hacer destrozos en CCH y que al final se arrepintió, ¿no? Creo que se quiso aventar y no pudo, pero pues no han sido el único caso, ¿no? Muchas personas, muchos hombres, varones, en una edad joven, ven esas frases motivacionales de superación y Marco Aurelio y Epícteto y Séneca, y claro, detrás de esa interpretación hay personas que promueven, ¿no? Que no nada más se quedan con las frases, sino que dicen, ah, mira, Marco Aurelio dijo eso, entonces, debes de, las mujeres son el problema, ¿no? Sí. No nos hacen caso porque aquí, como dice Marco Aurelio, no tenemos esa superación del alma, ¿no? Ese dejar de sentir, ¿no? Entonces, es necesario para la historia de filosofía reinterpretar las filosofías, pero tampoco es justo como que sacar de contexto ciertos pensamientos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues yo creo que si Marco Aurelio o Séneca tuvieran Facebook o TikTok, sí, yo creo que una de dos, o se hacen muy buenos filósofos y se ponen a debatir en charlas ahora que está muy de moda en YouTube, de temas muy polémicos en foros o algo así, eh, o de plano no lo vería casi nadie, ¿no? Porque son filosofías muy radicales, ¿no? O sea, sí, sería muy interesante que esos filósofos, pues que a ver qué nos dirían el día de hoy, ¿no? Esa sería la labor de los filósofos, justamente. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias, René. Muy buena tu participación. Adelante, Ivette. No, pues ya se me olvidó lo que iba a decir. Ya se me olvidó
olvidó lo que iba a decir, pero bueno, ok, retomo más o menos de lo que decía René, yo creo que no tendrían TikTok porque es demasiada inmediatez, yo creo que, pero videos de YouTube completos de 4 o 5 horas, a lo mejor sí, de TikTok es demasiado instantáneo, ¿no? Y yo creo que y digo, no porque esté mal, pero a lo Sí, sí, mejor sí, para desarrollar un tema a claro. gusto, pues necesitas mucho, ¿no? Su podcast, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Ajá, sí. Y creo que ya era todo lo que quería agregar. Ya se me olvidó. Ah, bueno, y un poquito de lo que decías de los nazis, que es de mis temas favoritos, todo lo que tenga que ver con eso. No conocía yo esa anécdota de lo de la hermana de Nietzsche, nunca la había escuchado, pero sí es bien conocido que el nazismo de alguna manera se basaba en la idea del superhombre de Nietzsche, ¿no? Y ellos decían, bueno, ¿y quién es el superhombre? Pues obviamente nosotros, ¿no? Fuertes, inteligentes, rubios, ¿quién mejor que nosotros? Y entonces por eso decían, pues somos la única raza que vale la pena. Todo lo demás que difiera de eso, pues hay que eliminarlo. Claro. Y por eso lo acusan un poco de eso, ¿no? De la idea del superhombre, que al fin y al cabo lo llevaron a la práctica, ¿no? De hacer esos experimentos, bueno, no experimentos, sino este, sí, reproducción, ¿cómo se dice? No asistida, o sea, de que escogen a las mujeres, escogen a los hombres y les dicen, a ver, reproduzcanse, ¿no? Que era lo que hacían los nazis y porque buscaban eso, ¿no? Según la superioridad física, intelectual y en todos los aspectos, desde su punto de vista, por supuesto. Ujú. Nada más. Fíjate que de Nietzsche a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría estudiarlo más a detalle porque también, obviamente como yo no estudio filosofía, pues no sé muchas cosas que se cuentan de él, tanto de las obras que dejó como tal, y siempre me lo andan recomendando mucho, pero no he tenido la oportunidad de estudiarlo más a detalle. Pues solo quiero decirles que vamos a cerrar la sesión de hoy con una canción. ¿Por qué una canción? Porque les quiero dedicar una canción. Ay, qué bonito, ¿no? Les quiero dedicar una canción en donde no sé qué pueda llegar a pasar, porque sabemos que la vida es incierta. Vamos a hablar desde un punto de vista muy estoico. La vida es incierta, hoy estamos aquí, mañana no se sabe. Hoy tenemos trabajo, mañana quién sabe. Hoy tenemos salud, mañana quién sabe. Así es la vida. Hay muchas cosas que son indiferentes ante la vida. Y como no podemos asumir nada más que lo que tenemos en este momento, en el presente, pues lo único que me queda desearles es que resistan, que tengan la capacidad de agarrar fuerzas cuando no las hay, de encontrar ánimos cuando no los hay, de salir adelante, de saber sobreponerse. Y recordemos una cosa, el estoicismo no es no sentir, no tengo emociones, soy un robot. No, no, no. El estoicismo es asumir lo que sentimos y poder interpretar la vida, sobrellevar la vida. Para esto voy a tener la grabación en YouTube. Si buscan, si, porque pues no puede bajar el video por copyright, voy a detener la grabación, la cual se llama, voy a ponerles una canción que se llama Resistiré. Pues nada, espero que les haya gustado la canción. Se las dedico para cualquier momento duro, difícil, porque así es la vida. La vida es difícil, la vida es experimentar cosas que a veces no estamos preparados, preparadas o no sé si sea la palabra, pero pues así es la vida. Y espero que justamente este curso de estoicismo les haya ayudado para saber cómo manejar tanto las cuestiones que se presentan emocionalmente, para entender que hay muchas cosas que no vamos a controlar, que son indiferentes, la muerte y todas esas cosas, la riqueza, la fama, todas esas cosas son indiferentes ante nosotros, ante nosotras. Y según el estoicismo, no es que la vida esté en contra de nosotros o nosotras si nos pasa algo,
Simplemente así tenía que pasar. Y la voluntad divina de ese logos que existe, pues es perfecta. Entonces, si en la perfección de la creación todo está en orden, ¿por qué alarmarnos, no? Bueno, pues muchas gracias por haber estado por acá, por haberse quedado a este curso, por siempre apostar por nuestros cursos de mi mundo clásico, que pues ya desde ahorita les voy a dar el anuncio final. Era para bailar música de las ochentas, modo ochentas. El anuncio final es que ustedes me han ayudado como no tienen idea y hemos logrado terminar una etapa de nuestras vidas muy larga y muy difícil. ¿Por qué digo esto? Porque los cursos ayudaron a solventar algunos gastos durante mi proceso de titulación y que creen que ya terminamos ese proceso y ya muy pronto, yo creo que en un mes, si no es que menos, pues nos titularemos y podremos seguir adelante con muchas más cosas. Pero no solo es eso, sino que también vamos a partir de aquí vamos a sacar otro tipo de cursos porque estamos también profesionalizando la página y todo eso, estamos metiendo un poco más de cosas ahí. Y vamos a colaborar con un creador de contenido para empezar esta nueva etapa de nuestras vidas. Este creador de contenido se llama Diógenes Laercio y no es el historiador que leímos, es literalmente Diógenes Laercio, así que búsquenlo en Instagram, en TikTok. Vamos a colaborar y vamos a hacer un curso de mitología de 12 sesiones, ya lo vamos a manejar un poco de distinto y demás. Entonces, vamos a trabajar con él, Ivette. Bueno, vamos a colaborar, vamos a colaborar. Ya en esta semana seguro van a ver algún video que vamos a grabar, algunas cosas que vamos a hacer, hay muchas cosas que vienen. Y a partir de ahí, justamente vamos a traer una temática distinta en los cursos, los cuales ya puede que sean más como diplomados o cosas así de 12 sesiones, y bueno, también en cuanto yo pueda, que ya tenga como esa firma, que mi firma tenga el peso de todo un licenciado, les voy a entregar constancias a ustedes que siempre han estado en los cursos con nosotros, ¿va? Y pues nada, vienen muchas cosas, vienen muchos detalles, vienen muchas cosas bonitas, esperemos. Y si no, pues que venga lo que tenga que venir. Y pues esténse muy pendientes a la página porque este curso de mitología que va a ser el parteaguas, pues va a iniciar creo que en 2 meses, pero ya estarán viendo ahí la difusión. Y pues nada, vamos a seguir en lives, vamos a seguir subiendo contenido. Y sí, justo cuando ya se estructure, se materialice todo eso, va a ser un relajo ahí en las redes. Van a ver, vamos a subir un buen de contenido en torno a la titulación y todo eso. Entonces, bueno. Pues nada, cuídense mucho, gracias por estar por acá. Si no hay nada, las voy a invitar, voy a grabar, voy a transmitir en vivo desde mi TikTok mi examen profesional, ¿va? Bueno, no sé si se puede, pero si no se puede, voy a grabar videos y ya vamos a hacer cosas, ¿va? Pues nada, muchas gracias por todo, tengan un bonito domingo. Si no hay nada más que agregar, cuídense mucho y deseo que sigan adelante con todo. Subo la grabación, lo subo al Classroom y pues ya, ahí quedamos, ¿va? Vale, Ingrid, nos vemos en el curso de mitología. Nos vemos, cuídense mucho, gracias por todo. Tengan un bonito puente, porque aquí en México hay puente. No sé si también allá hay, pero al menos no lo creo porque tiene que ver con otras cosas, pero acá hay puente. No, desgraciadamente no. Bueno, cuídense mucho, nos vemos y tengan un bonito fin. Bye.